Aprender, divertirse y experimentar. Esa es la invitación de Inexmoda y de la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia Tex 2017 y su pabellón del conocimiento. La ética y la sostenibilidad son transversales a todas las experiencias de la vida. En la moda se puede ver a lo largo de la cadena de suministro, desde las fibras, los proveedores, la fabricación, la distribución, el consumo hasta el postconsumo, en un universo de demanda creciente, donde la sostenibilidad ha dejado de ser solo un generador de mayor rentabilidad, cumplimiento de estándares o aceptación de los grupos de interés, para así convertirse en una manera de actuar para hacer viable nuestra permanencia en el planeta. Le damos la bienvenida a Lina María Aguirre, directora ejecutiva de ATSEI, con su conferencia Ética y Sostenibilidad en la Moda. Lina, bienvenida al pabellón del conocimiento Inexmoda UPB. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a Inexmoda, a la UPB, con quien hemos venido trabajando este tema de ética y sostenibilidad por más de 2 años ya. Y para empezar, quería dejarles también la dirección electrónica donde se pueden contactar. Yo me imagino que obviamente en las memorias queda, pero si alguien queda con una duda adicional, porque entiendo que no hay espacio para preguntas, con muchísimo gusto en este correo electrónico se pueden contactar. Entonces, vamos a definir inicialmente esos 3 términos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ética? Quiero llegar a un acuerdo con este grupo que está hoy sobre el concepto. Buscar la coherencia en mis acciones, de tal manera que generen un buen vivir para mí y para toda la vida que nos rodea. Y buscar la coherencia entendido como un camino. La ética no es algo ni con lo que se nace, ni que se aprende, eso se vive todos los días. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Y había un poco de esa invitación cuando hablaba Camilo de la magia negra y la magia blanca. Nosotros sabemos cómo los negocios pueden irse por el lado que no es y cómo pueden volverse a poner en el camino correcto. Entonces la invitación hoy, y vamos a ver varios ejemplos durante la conferencia, es cómo nosotros logramos partir de cómo estamos hoy, con unas tareitas que nos van a quedar también dentro de la conferencia, y cómo logramos encontrarnos en 1 año, en 2 años, y empezar a vernos de una manera diferente en ese camino de la ética. El segundo tema que vamos a trabajar hoy es sostenibilidad. ¿Alguien quisiera regalarme una definición de sostenibilidad? ¿Qué entienden ustedes por sostenibilidad? ¿Alguien que me cuente un poquito rápidamente qué entiende por sostenibilidad? No todos al tiempo. Sí. Ok, que sea cíclico, que se sostenga a sí mismo. Ok, chévere, muchísimas gracias. Vamos a tratar de llegar entonces al segundo acuerdo. Y me encantaría si todos se pueden ir al final de la charla con esto muy en su ADN. Hay 2 definiciones de sostenibilidad que quisiera que ustedes siempre trayeran a sus mentes cuando piensen en el término. La primera es la definición de la Comisión Brundtland, que dice: garantizo la satisfacción de las necesidades actuales y cuido los recursos, garantizando la disponibilidad para las generaciones futuras. Hace ya mucho rato se habló de esto, de hecho desde 1700 se viene hablando del tema de sostenibilidad, pero hoy particularmente quiero que ustedes piensen, lean lo que dice allí y me levanten la mano aquellos que creen que hoy en día nosotros estamos garantizando nuestras necesidades y cuidando suficientemente los recursos para que quede para las generaciones futuras. Levanten la mano los que crean que lo estamos logrando. Vale. Bajo ese acuerdo, que es el primer acuerdo sobre el que vamos a trabajar, quiero que se estructuren muchas de las cosas que van a suceder dentro de la conferencia. No lo estamos haciendo, no estamos siendo sostenibles. La segunda definición de sostenibilidad es una definición mucho más práctica que también les hago la invitación si la quieren acoger, y yo siempre digo que son 3 pasos. El primer paso es financiero. Cuando yo voy a comprar un vestido, cuando voy a comprar unos zapatos, un bolso, cuando voy a armar esa segunda piel, la primera pregunta que yo tengo que hacerme es:
¿económicamente esto tiene sentido para mí? ¿Con comprar esto yo luego voy a quedar en paz financiera? Esa debería ser la primera pregunta de sostenibilidad. La siguiente pregunta tiene que ver con lo ecológico. Y es, cuando voy a comprar esa prenda, me pregunto qué impactos tiene en el medio ambiente. Y la tercera, que está relacionada con la que vimos al inicio de la ética, es qué pasa con la sociedad alrededor de la generación de esa prenda. Entonces, al final la respuesta para las definiciones de sostenibilidad serían dos. Primero, garantizar nuestros recursos y los de las generaciones futuras. Y segundo, empezar a hacernos estas tres preguntas antes de tomar cualquier decisión. De comprar un carro, de comprar una casa, de encontrar mis posibilidades de transporte. Esas son las dos invitaciones que les hago para tener en mente. Vamos a hablar entonces también, la tercera parte del título decía ética y sostenibilidad en la moda. Entonces vamos a pasar más adelante un poco por cada uno de estos ejes, entendiendo cómo desde el diseño, desde que yo inicio, puedo empezar a considerar esos dos elementos de los que hemos hablado hasta ahora, la ética y la sostenibilidad. Y cómo pasando por la selección de materias primas, la producción de materiales, la producción de prendas, el transporte, las ventas, el uso y el reciclaje, yo puedo garantizar que con todas las decisiones que tomo dentro de la industria y como consumidor, yo puedo realmente generar una diferencia en esos dos sentidos. Aquí la primera tarea. Objetivos de desarrollo sostenible. Estos 17 objetivos que fueron planteados ya empezaron a trabajarse desde el 2015 y que quedan como una tarea para nosotros, la recomendación que yo siempre hago es imprimirlo y pegarlo en la nevera y pegarlo en la oficina. Porque esta es una tarea que no es solo de las organizaciones. Los objetivos de desarrollo sostenible son una tarea para cada uno de nosotros. Empezar a preguntarnos con cada decisión que nosotros tomamos todos los días, ¿cómo con esto que yo estoy haciendo? Con la persona que estoy empleando en mi casa, con lo que estoy pagando en el parqueadero, con lo que hago todos los días. ¿Cómo contribuyo yo a poner fin a la pobreza? ¿Cómo contribuyo a generar un ambiente de hambre cero? Y ya veíamos que es posible, veíamos en los indicadores que nos compartía Camilo, que existen unas tendencias y esas tendencias vienen, digamos, desatadas por nosotros. ¿Cómo nosotros, con nuestras acciones sobre nosotros mismos y los demás, promovemos la buena salud? La educación de calidad, educación en nuestros hogares, educación en nuestras empresas. La igualdad de género, agua limpia y saneamiento. Energía asequible y sostenible para nuestros hogares. Si nos queda tiempo al final les cuento una experiencia muy bonita que conozco al respecto, pero también para las industrias, aprovechando que en este momento en Colombia hay una legislación que permite y apoya con incentivos tributarios la instalación de energías sostenibles. Miren esta foto. ¿Qué industria es esta? ¿Esa foto qué industria puede ser? Textil. Y hablamos de trabajo decente y crecimiento económico. ¿Cómo nosotros logramos incentivar que todas las personas que tienen que tomar decisiones? Hace más o menos 2 años me tocó atender a una persona que estaba buscando crear una nueva empresa en Estados Unidos y estaba decidiendo si lo hacía en la India o lo hacía en Colombia. ¿Cómo nosotros logramos motivar a través de nuestros resultados, a través de nuestra coherencia y de nuestra vinculación con estos objetivos, que la gente quiera trabajar con nosotros en Colombia y seguir creciendo esta industria? El objetivo 9, industria, innovación e infraestructura, reducir inequidades, ciudades y comunidades sostenibles. Al final vamos a tener un poquito más de información al respecto de este. Aquí nos vamos a centrar, consumo responsable. Cómo nosotros, tanto como productores como consumidores, desarrollamos unas dinámicas que nos permitan ayudar a que estos objetivos se cumplan. Acción climática, vida marina, vida en la tierra, paz, justicia e instituciones fuertes, porque también puntualizando sobre algo que decía el conferencista anterior, nosotros, con nuestro criterio, con nuestra comunicación de todos los días, hacemos parte de esa generación o no de paz, generación o no de justicia y de instituciones fuertes. Y finalmente, alianzas para los objetivos, y es cómo nosotros en la industria
nos ponemos de la mano de las universidades, nos ponemos de la mano de los ministerios, nos ponemos de la mano de nuestros gobiernos locales para poder garantizar que generamos ese ambiente para traer todo lo que queremos traer de inversión y seguir desarrollando de una manera equilibrada este sector. Otro de los referentes que tenemos es el Acuerdo de París, donde ya tenemos unos compromisos de reducción de emisiones, unos compromisos de transparencia, de poder decir en cada una de nuestras industrias qué estamos generando, de evitar y minimizar pérdidas y daños y finalmente de garantizar que trabajo de la mano con las entidades para lograr los objetivos que nos estamos planteando. Y para terminar ese marco conceptual tenemos Laudato Si. Levanten la mano quienes hayan leído el Laudato Si, es la encíclica del Papa. Ok, súper. Los invito, es un texto súper bonito. Aquí les dejo simplemente 5 puntos que toca la encíclica, pero de verdad que es una invitación bastante interesante de cómo entre todos podemos hacer de este un mejor planeta, entendiendo que somos uno con él, que cada cosa que nosotros hacemos deriva y termina ya en el mar, en la tierra, finalmente tiene un impacto sobre el ecosistema. ¿Cómo esa ecología se nutre de la ecología humana y también se nutre de la ecología industrial? Allí les queda un vínculo para que conozcan un poco más las personas que quieran trabajar el tema de ecología industrial. ¿Y cómo debemos revisarnos a nosotros mismos? El Papa nos invita a nosotros a revisar nuestros intereses para poder trabajar en un bien común. Cómo trabajamos la prevención de impactos y cómo influenciamos la política y la economía. Cómo nosotros nos vamos, como les decía, de manos del ministerio, de las cámaras de comercio, de toda la gente que tenemos alrededor para poder promover que nuestra industria sea sostenible y efectivamente pues, sea rentable. Ok, entonces, ¿cómo podemos trabajar? Primero pensemos un poco en las personas que están en la industria. Mencionamos aquí entonces 7 elementos fundamentales en la industria que son tener sostenibilidad en la estrategia. Piensen ustedes en las industrias que conocen o en las que están hoy en día inmersos y piensen si en su visión, si en su misión, si en sus valores está incluida la sostenibilidad. A veces está tácita, lo vamos a ver más adelante, a veces está explícita. La invitación es que esté explícita y que ustedes puedan tener dentro de su estrategia claramente, frente a cada persona que ustedes vayan a exponer como industria, ustedes pueden decir, miren, nosotros estamos trabajando con los objetivos, nosotros estamos alineados con la sostenibilidad. El segundo punto es cómo nosotros nos convertimos en líderes para la sostenibilidad y allí vamos a hacer un par de ejercicios más adelante. Cómo trabajamos proyectos sostenibles, sistemas de gestión, gestión de desempeño, mejora continua y finalmente nuestra estrategia de comunicaciones, bien sean nuestras memorias de sostenibilidad o cómo salimos nosotros en la página web como empresa. ¿Qué es lo que ve la gente cuando llega a ver quiénes somos? Dentro de la estrategia de sostenibilidad hay unos elementos importantes. Yo solo me voy a detener aquí por el tiempo en los valores. La recomendación que nosotros hacemos desde la asociación es que existan estos 3 valores siempre en todas las organizaciones. El primero es sostenibilidad como un valor. Cada vez que tomo una decisión, cada vez que hago un proyecto, me pregunto, ¿con este proyecto realmente estoy garantizando los recursos para las generaciones futuras? El segundo es innovación, definitivamente. Aquí vemos, por ejemplo, de una empresa grande a nivel mundial, cuáles son sus valores, inspirar, innovar, integridad, y con eso están trabajando mucho también el tema de sostenibilidad, mantenerse en contacto, y cómo la sostenibilidad definitivamente está presente como un valor dentro de la organización. Y finalmente la ética. Entonces, tarea ya para nivel industrial es revisar qué valores tengo y ver si es posible en mis planeaciones estratégicas incluir esos 3 valores de sostenibilidad, innovación y ética. Entendiendo la sostenibilidad, como decíamos, como un valor, siempre la pregunta que yo me voy a hacer, garantizando que dejo recursos para las generaciones futuras. Innovación, que todos sabemos que es ser creativo, buscar nuevas alternativas de productos sostenibles. Esa es la característica diferente. Y ya habíamos hablado de la ética. Eso para pasar rápidamente, quienes quieran conocer más información, como les digo, en la asociación, pueden encontrar en la página. ¿Cuál es la siguiente parte? Trabajamos entonces en la industria, pero ¿cómo podemos trabajar en nosotros? La invitación es esta ecuación maestra. Por favor, levanten la mano las personas que conocen su huella de carbono.
¿ok? Podríamos decir más o menos el 2% del salón. Ojalá lograra inspirar a este grupo para que apenas salgan de aquí, tengan la presentación, hagan clic en esta dirección de huella personal y calculen su huella de carbono. Esa es una tarea que todos deberíamos llevarnos y yo pensaría, en mi caso en particular, fue mi primer paso en ese camino que les hablaba ahora sobre la coherencia. La primera vez que yo calculé mi huella de carbono era 12.5 toneladas de CO2 al año. En ese momento, hace 12 años, viajaba mucho en avión, bueno, pasaban muchas cosas. Pero allí empezó el camino. Entonces empieza uno a entender cuáles cosas de las que uno hace definitivamente generan un impacto hacia el planeta. Y una vez uno entiende eso, empieza a darse cuenta que las acciones no son tan complejas, que simplemente con cambiar de viajar en avión el 100% del tiempo puedes hacer algunas conferencias por Skype, bueno, por todos los medios que hay hoy en día, que uno realmente puede planificar y reducir ese número de desplazamientos. ¿Qué costumbres tenemos nosotros en los hogares? ¿Qué vehículo compramos? ¿De qué manera compramos? ¿Qué comemos? Todo eso impacta y ustedes se darán cuenta cuando hagan su huella de carbono. Finalmente eso permite hacer un plan, una hoja de ruta, como las que hacemos en las organizaciones, para ver cómo optimizamos los recursos, cómo consumimos menos energía, menos agua, sin dejar de tener la calidad de vida y las cosas que disfrutamos. Entonces, la invitación es hacer su huella de carbono. En ese camino, como les contaba, empezamos en 12.5, luego nos fuimos a 8, luego nos fuimos a 5, en este momento estamos en 3.6, porque esto es un ejercicio colectivo, es un ejercicio de familia. Entonces, la ecuación maestra. La ecuación maestra dice que el impacto ambiental depende básicamente de tres cosas. Primero, la población. Y allí hay un compromiso, hay un libro súper interesante que al final les puedo recomendar, donde habla de qué acuerdos tenemos que hacer nosotros como sociedad, por encima de todo lo que hemos siempre pensado, por encima de la historia, para garantizar que esas tendencias de población no son exponenciales, sino que realmente se mantienen en unas tasas que permitan planear, que permitan movilizarse, que permitan mantener, digamos, una calidad de vida adecuada. El segundo es la riqueza, y es cómo nosotros utilizamos nuestra riqueza a favor de la sostenibilidad. Toda la abundancia que nos llegue para tomar buenas decisiones, ¿sí? La tercera es la tecnología. Por favor, levanten la mano las personas que conocen cuánto consume su nevera en la casa, en kilovatios. Vale. Tarea adicional, y es, si nosotros empezamos a hacernos las preguntas correctas, vamos a lograr poder generar un impacto positivo en nuestros hogares, en nuestras empresas y en el planeta. Muchos de nosotros trabajamos en las empresas y generamos proyectos de ahorro de energía, proyectos de ahorro de agua. ¿Por qué no lo hacemos en nuestro hogar? Solo tomando unas acciones chiquiticas. Ustedes pueden ver los videos también de las acciones que se pueden tomar. Es súper sencillo. Cada vez que algo se daña, yo compro una nevera, compro una lavadora, compro un nuevo equipo y me pregunto cuánto consume. ¿Tiene sistemas eficientes como las neveras hoy en día, por ejemplo, que tienen sistemas inverter? Esas preguntas generalmente antes no nos las hacíamos. Hace 10 años no era una necesidad. Pero como decía Camilo, cada vez los recursos son más escasos. Entonces ahora necesitamos hacernos esas preguntas y nos damos cuenta, por ejemplo, que yo de un año a otro puedo bajar a la mitad el consumo de energía en mi casa simplemente cambiando bombillas LED, comprando los electrodomésticos adecuados, tomando una serie de acciones muy sencillas. ¿Cómo hacemos entonces nosotros como individuos para cambiar la versión que tenemos de liderazgo? Hasta ahora nos habían enseñado que el líder era esa persona que estaba enfrente, ¿cierto? Que estaba arriba en el podio, que siempre tenía la razón o que siempre tenía la respuesta. Hoy en día el modelo de liderazgo para la sostenibilidad tiene unas connotaciones diferentes. Mencionamos 4 de las más importantes. La primera es observan. Los líderes saben observarse. Y aquí vamos a hacer una tareita, por favor, cada uno si tiene dónde anotar o su celular. Vamos a hacer un ejercicio de 1 minutico. Entonces les voy a pedir, es una tarea solo para ustedes, pero necesito que sí, por favor, anoten. Y durante el siguiente minuto vamos a hacer lo siguiente. Cada uno, en lo que tiene para anotar, va a escribir durante el siguiente minuto esas características de su personalidad
que dificultan la comunicación con los demás. ¿Cuáles son esas cosas mías que dificultan, que me ponen en problemas en la comunicación con los demás a partir de ahora? Todas las que quieran. No hay luego que decir absolutamente nada de ellas. Perfecto, por favor todos paren. Por favor levanten la mano las personas que encontraron entre 1 y 3 características de su personalidad que dificultan la comunicación con los demás. Entre 1 y 3. Vale, gracias. Por favor levanten la mano las personas que encontraron 4, 5, 6, 7. Ok, súper. Un estudio elaborado por un instituto que se llama el Mind and Life Institute con la Universidad de Harvard, hicieron todo un desarrollo con un grupo bastante grande y encontraron que las personas que se observan a sí mismas deben estar en capacidad en un minuto de encontrar como mínimo 7 características de su personalidad que afectan la relación con los demás. Aquí podría estar entonces la segunda tarea para el grupo. Y es, quienes hayan encontrado menos, hay un trabajo por hacer. Todos, todos. Tenemos eso que veíamos allí en la pantalla de la magia, ¿sí? Tenemos nuestros demonios y tenemos nuestras luces. Es supremamente importante, como primer paso de la observación, observarnos a nosotros mismos y conocer cuáles son esas partes de esa parte más oscura que tenemos dentro de nosotros para poder trabajar y generar con eso una comunicación mucho más efectiva y mucho menos conflicto alrededor. Esa es una de las primeras características. La segunda es que los líderes para la sostenibilidad escuchan. Por favor, levanten la mano todas las personas que son capaces de poner su mente en total silencio. Mente en total silencio. Ok, súper, muchas gracias. Ese es el primer principio para escuchar. Si yo no soy capaz de poner mi mente en silencio, difícilmente puedo realmente escuchar al otro. Porque generalmente cuando el otro está hablando, yo estoy aquí pensando, sí, ahora que acaba de decir, yo le voy a decir que siempre tengo la respuesta y no tengo el tiempo para entender qué es lo que está sintiendo esa otra persona. Segunda característica del líder para la sostenibilidad. La tercera es que generan balances. Entonces decíamos, los extremos no tienen mucho sentido. Yo no puedo pasar de tener un estilo de vida A a un estilo de vida B de un momento a otro porque va a generar todo un caos. Por eso es un camino hacia la coherencia. Y por eso yo tengo que hacerlo de una manera equilibrada. Y finalmente, son visionarios, nos llevan a donde queremos llegar. Entrando un poquito más al tema de la moda, decíamos entonces, estas son algunas de las tendencias que nosotros tenemos con respecto a los materiales que se usan. 27% algodón, celulósicas 27%, más o menos el 50%, porque la mayoría de las celulósicas son pues derivados naturales, procesados, pero vienen, digamos, de un elemento natural. Y también, obviamente, poliéster y otro tipo de cosas que dependen del petróleo. Y al depender del petróleo, es como nosotros, de nuevo, de la mano de la universidad, de la mano de los equipos de investigación, desarrollamos alternativas que nos liberen de ese riesgo que tenemos de depender de un recurso que es finito. En un universo que está creciendo, en una demanda que está creciendo, yo tengo que empezar a ayudarle a mis organizaciones a ver cómo reemplazo esas materias primas por elementos renovables o por elementos naturales que me permitan poder seguir generando esos volúmenes que requieren las áreas. En particular, por ejemplo, aquí vemos que en general América Latina, que es la parte azul, está proyectada a crecer más o menos un 5% en el uso de esas fibras entre el 2013 y el 2020, al igual que China, pues que definitivamente sabemos que está llevando mucho para allá. ¿Qué vamos a hacer nosotros en Colombia a través de esto que hemos venido hablando para generar ventajas competitivas y traer esos volúmenes a Colombia y poder hacerlo con los recursos que tenemos? Ese es uno de los grandes retos.
Hablábamos entonces del círculo de la moda y decíamos, ¿qué podemos hacer desde el diseño? Aquí hay diseñadores, por favor levanten la mano las personas que trabajan en diseño. Súper, muchas gracias. Trabajar desde el diseño para garantizar que lo que yo fabrico se puede desensamblar fácilmente. Estamos hablando de bolsos, zapatos, ropa, todo lo que tiene que ver con el tema de moda. ¿Cómo garantizo que también esas fibras que yo estoy usando se pueden reciclar? Sabemos que el polipropileno, que el polietileno, que hay una serie de fibras que son reciclables. Entonces, ¿cómo integro eso dentro del diseño para garantizar que tengo desde el principio las preguntas correctas? Durabilidad. Hoy estuve pensando un poco en qué ponerme y entonces resulta que por allá hay una diseñadora que me encanta, de la que tengo varias cosas. Finalmente tomé la decisión que no. Pero esa diseñadora en particular, a pesar de que en su página, a pesar de que no esté diciendo que todo el tiempo está trabajando en el tema de sostenibilidad, trabaja una cosa súper importante que está mencionada allí, y es la durabilidad. Puede que yo tenga pantalones de hace 15 años que están en perfecto estado. Y es cómo nosotros trabajamos con los textiles para garantizar que ciertas prendas en particular pueden mantenerse durante el tiempo. Y también cómo desde el diseño yo estoy viendo qué va a pasar con esos residuos para poder cerrar ciclo. El segundo elemento es materias primas. Cómo nosotros trabajamos con materias primas que sean renovables, que sean al desensamblarse, que se puedan procesar juntas, que no generen complejidad en el reciclaje. En el tema de producción, cómo trabajamos con cero desperdicios desde el diseño. Ustedes saben que existen programas que me pueden ayudar a alinear para tener el menor cantidad de desperdicios desde el corte. ¿Cómo trabajo el tema de ecología industrial? Que básicamente tiene 4 elementos: materias primas, energía, agua y residuos. ¿Cómo optimizo mis procesos y trabajo con procesos más limpios? ¿Cómo trabajo desde el comercio justo? Y trabajo con mis proveedores también para promover todas las prácticas de sostenibilidad y cómo hago un diseño, como decíamos ahora, para perdurar. En el tema de transporte, ¿hay alguien aquí que está en el tema de transporte textil o de la moda? Por favor, levanten la mano. ¿Logística? Ok. Pero básicamente, ¿cómo trabajo desde la logística para minimizar rutas, para poder optimizar espacios? Y eso también tiene que ver con el tema de empaques. ¿Cómo garantizo la conectividad con los proveedores y distribuidores y busco poder agregar, poder tener, digamos, tandas suficientes para optimizar el tema de distribución? Y cómo trabajo con ellos logística inversa, que es otro gran reto de la sostenibilidad, que la persona pueda ir y dejar la prenda al final para que esa prenda pueda ser reprocesada o entrar a un ciclo de upcycling o cualquier característica que yo quiera trabajar después, aparte de esa logística inversa. Y finalmente, ¿cómo trabajo yo mis ventas para poder garantizar que tengo multifuncionalidad y que al final puedo recuperar esos residuos, digamos, para meterlos de nuevo a la cadena? En el tema de reciclaje, todo lo que es remanufacturación, reuso, materias primas reciclables. Y finalmente, si no se puede hacer nada más, los textiles son un excelente combustible. Si al final no funciona, yo puedo valorizarlo como un energético, bien sea para la industria donde yo trabajo, entendiendo que yo puedo coger todos esos residuos, trabajar de la mano de las políticas ambientales, tener unas calderas eficientes de generación de energía y yo puedo cerrar ciclo con esos textiles que recojo en logística inversa. Entonces, en términos de materiales, es cómo nosotros trabajamos para poder irnos centrando, como decíamos, en materiales que están disponibles y que son renovables. Perfecto. Cómo trabajamos también con el tema de proteínas y cómo trabajamos con materiales reciclados. Teniendo cuidado en cada una de las etapas de la cadena para poder garantizarle al final al consumidor que realmente nos hicimos las preguntas adecuadas durante el proceso. El tema de sellos existe hoy en día y la invitación es: nosotros somos los que alamos la cadena, nosotros somos los que tenemos que empezar a mirar, ¿esto que yo estoy comprando tiene algún sello de algodón orgánico o trabajo social adecuado o ambientalmente certificado o está reportando sus memorias de sostenibilidad? Aquí el consumidor es el que habla, es el que dice si le importa o no esos impactos del mundo de la moda en el planeta, si está trabajando, por ejemplo, con tecnologías que me permiten recuperar esas fibras. Y para cerrar, ¿qué pasa en Colombia? En Colombia
existe, el tema se ha venido trabajando, pero todavía sigue siendo muy incipiente. Digamos que la gran ventaja es que nosotros tenemos mucho de dónde aprender. Si hoy en día nosotros miramos qué ha pasado en Europa, qué ha pasado en Estados Unidos, qué ha pasado en otras partes, nosotros tenemos suficiente material para traer a nuestras organizaciones y poder traer tecnologías de denim, poder traer tecnologías en diferentes sectores. Hoy en día tenemos empresas grandes y pequeñas trabajando en el tema. Están buscando ese camino para la coherencia y ustedes lo pueden ver en sus páginas web. Hoy particularmente quiero exaltar el tema de los bolsos y todas las cosas que se hacen con materiales reciclables. Hay una empresa que está trabajando muy fuerte el tema. El tema igual con los tenis, hay 2 o 3 empresas muy interesantes en Colombia, además son de una calidad fenomenal, trabajan supremamente bien y no importa qué tan grande o qué tan chiquito sea cada organización. Aquí hay 2 organizaciones, una más grande, otra más chiquita, pero que están haciéndose las preguntas correctas, están preguntándose de dónde estoy trayendo mis productos, quién lo está haciendo y en qué condiciones lo está haciendo. Y ese cuidado es el que nosotros necesitamos empezar a mostrar hacia afuera, para que la gente sienta que nosotros somos capaces de hacerlo muy bien, en condiciones adecuadas, en condiciones éticas y sostenibles. Esta tablita que ustedes ven aquí es un estudio que se hizo con ITEX, sobre el mapa de ruta en Colombia. Y la invitación que yo tengo para toda la gente que tiene que ver con este tema es: los elementos de sostenibilidad en el 2017 no están incluidos. Arrancan algunos en el 2018, arrancan otros en el 2019. Y la pregunta es, ¿nos está dando tiempo el cambio climático, el planeta, para espaciar y dejar tan allá todo el tema de sostenibilidad? Hay un libro muy bonito que también les quiero recomendar de William Ospina, se llama Parar en Seco. Es un libro cortico, es un ensayo realmente, pero creo que nos habla un poquito de esa urgencia de empezar a tomar acciones en términos de ética y sostenibilidad. Para los que necesiten más información, en la presentación va a quedar información sobre cursos de moda sostenible gratis en internet, asociaciones que están trabajando el tema, documentos relevantes y casos de éxito para que ustedes conozcan qué cosas han pasado a nivel mundial. Y no solo allí, sino en todo lo que nos rodea, cómo hacemos turismo sostenible, cómo nos movilizamos sosteniblemente, cómo todos empezamos a ponernos en esta tónica. Por favor, no se olviden de los 2 conceptos, qué es sostenibilidad y las 3 preguntas que debemos hacernos. Muchísimas gracias. Bien, Lina, muchas gracias por acompañarnos en el Pabellón del Conocimiento. Los invitamos a todos a seguir el minuto a minuto de Colombia Tex y del Pabellón del Conocimiento INEXMODA UPB a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos como @INEXMODA y @UPB Colombia con los hashtags #ColombiaTex 2017 y #Nuevo Juego.